El Pitbull. Gary Medel ha sido uno de los jugadores de la selección chilena más aguerridos y que en el Mundial de Brasil 2014 se destacó como jugador y figura. Hoy se lanzó el libro Simplemente Gary, que narra la historia de su vida y sus logros. El libro Simplemente Gary, escrito por el periodista Cristian Arcos y publicado por la editorial Planeta, relata la historia de este futbolista, desde sus inicios hasta su actual carrera en Italia. No es un libro de fútbol, como digo yo, es un libro de historias de un futbolista, que no es lo mismo, pero tiene que ver un poco cómo se va armando un personaje y por qué ya no te sorprende que haga las cosas que hace. Lo que pasa es que la historia de Gary al final es la historia de muchos chilenos, y Gary llega a uno y hay miles que se quedaron sin llegar, ¿cachai? Y que tiene que ver con Chile, al final tiene que ver con una sociedad desigual. Gary Medel tuvo una infancia dura. Nació y creció en Conchalí, en una población muy pobre, y vivía en un terreno junto a 30 personas. Bueno, en realidad siempre de chico que quise ser futbolista, pero luego una temporada como que estaba en inferiores y ahí fue la temporada que nacieron mis hijos, a los 17 años. Hijos que son gemelos, Alejandro y Gary, y como que ahí me enfoqué en el fútbol. Incluso, una vez declaró que, de no haber sido futbolista, habría sido traficante. Pero Gary tampoco ha estado alejado de los escándalos, destacando sus pololeos con varias modelos y por el intenso carrete. Este personaje, que tiene mucha chispeza, como él mismo lo dijo alguna vez, tiene varios admiradores y fanáticos. Y al leer su libro uno se engancha rápidamente con no solo lo que es la trayectoria profesional de Gary, sino todo lo que representa la vida que le tocó vivir. De salir de una población con muchas limitaciones, 30 personas en una casa, ir hasta San Carlos de Apoquindo, ver los contrastes de la realidad chilena. Pero creo que lo que marca la diferencia de Gary Medel con respecto a todo el resto de sus compañeros y de los futbolistas en general es que yo creo que es un gallo predestinado. Gary Medel pudo hacer muchas cosas antes de futbolista, él mismo lo dice. Si no hubiera sido futbolista, habría sido narcotraficante. Dentro de los futbolistas que destacan por su garra, por su pasión, por esa cercanía con el pueblo, por dar todo en la cancha, es Gary Medel. Es un ícono, un ídolo, como hoy día lo decían, independiente del club por el cual haya jugado. Sin duda, Gary Medel se ha destacado por su buen fútbol y su fuerte carácter. No por nada, lo apodan el Pitbull. Y bueno, el imitador chileno Stefan Kramer tampoco lo dejó pasar. Porque yo sí escucho al capitán y quería decirle que a veces, es verdad, a veces me cuesta controlarme, me enfado mucho, soy de sangre muy caliente y a veces reacciono sin pensar, pero estoy tratando de controlarlo y demostrarlo en toda la cancha, así que si no me pongo violento, yo reacciono sin pensar y no me gusta reaccionar sin pensar, porque si no después me pongo a golpear. La historia del Pitbull es la historia de varios futbolistas chilenos que nacen en la pobreza y llegan a lugares privilegiados gracias a su profesión. Para algunos, Gary es un ídolo y sin duda le queda mucho camino por recorrer. Gary Medel, que cuenta un poco toda su historia de sacrificios, de lucha, de cómo tenía que ir a entrenar, cruzar todo Santiago para llegar a San Carlos de Apoquindo, de este contraste entre lo que él vivía diariamente y todo el empeño y el esfuerzo que le puso para salir adelante. Lo que decía Aldo Rómulo Escapacase es verdad. Él mismo en alguna entrevista dijo que si el fútbol finalmente no hubiera sido una opción, él hoy día estaría delinquiendo o siendo narcotraficante. Bueno, lo dijo él mismo. Y ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que entender es que el fútbol, lamentablemente no todos los deportes de nuestro país, es una de las instancias que promueve y que permite el ascenso social. La otra instancia, extrañamente, es esta, la tele. Sí. La tele. Es la otra instancia que permite que una persona pueda tener un ascenso social o pueda tener, como se dice, un ascenso financiero, básicamente. No sé si pero pero, a ver, acceder a una buena educación en un país donde la educación cuesta, acceder a una buena salud, o sea, tener una posibilidad de crecer socialmente. Y eso me parece que es súper relevante. Ahora, la claridad con que Gary Medel tiene, la claridad que él tiene con respecto a su historia, a mí siempre me ha parecido
muy relevante. Porque cuando él hace una entrevista hace harto tiempo atrás, y dice, si yo no me hubiera dedicado al fútbol, sería esto otro, habla de un gallo que ya te muestra que tiene otra forma de ver. Y sabes que también que hay que destacar, y en el caso de todos los futbolistas, el tema de las familias. O sea, las mamás, no siempre están los papás, pero en el caso de Gary Medel sí está la mamá y el papá presente. Pero a diferencia de otros que está solo la mamá, porque si no fuera por esas madres, esos padres que siempre también estuvieron ahí al pie del cañón, y es por eso que hoy día para ellos, su familia, no solamente el ascenso social de ellos, sino de que también abarca a todo su entorno familiar. Y su papá, usted sabe que su papá era barrendero en Conchalí. Y ellos en un momento tuvieron que irse a vivir en la casa de la abuela materna, del papá de la mamá. Claro. Y en esa casa vivían 30 personas. Y como no daban abasto, el papá, el patriarca, el abuelo, decide poner unas casas como de emergencia en el patio de atrás para que vivieran estas 30 personas. Y ahí Gary, cuando era muy joven, comenzó a forjar este carácter que hoy día lo tiene como el pitbull en Italia y jugando en el Internacional de Milán y ganando millones y siendo finalmente el pilar de todas estas familias que él mantiene. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí con Gary Medel? Que yo creo que está bien. O sea, el talento es una cosa, el esfuerzo otra. Pero el tipo tiene una garra, que no sé si la tienen todos, que lo ha llevado a ser quien es hoy, a punta de garra de corazón. O sea, lo que vimos en el Mundial, el tipo con el muslo desgarrado, lleno de parches por todos lados y llorando porque no podía dar más y estaba reventado físicamente, o sea, no daba más. Eso te demuestra la personalidad que tiene, que en el fondo está donde está porque ha luchado contra viento, contra marea, contra dragones, contra lo que le haya pasado, por llegar a donde está. Cuando el Ejército de Chile le hace un homenaje, te das cuenta de que, atención, esto no es solo un deportista, esto no es un tipo que patea una pelota y mete goles. Esto es una persona que es capaz de dejarlo todo en la cancha. Un tipo defensa, que echa todo abajo, que no está ni ahí. O sea, esto es un guerrero, un gladiador. Lo que te dice Eduardo, porque finalmente tiene mucha congruencia con su historia. Porque finalmente lo que él le tocó aperrar, finalmente criado un poco, digo, en la calle, no de que él vivía en la calle, pero finalmente la calle es lo más duro. La escuela de la vida es la más dura. Entonces finalmente te hace ser una persona aguerrida como es él, que representa al joven chileno que logró salir adelante con un entorno que sabe lo que cuesta. Y eso lo demuestra en la cancha. ¿Sabéis que no todos? Porque otros se van con las luces, otros se van con las Lucas Paz, con los modelos, con esta cosa, vamos a carretear, o sea, ¿me entendí? Él no, bueno, se ha dicho que anda con muchas chiquillas y efectivamente ha tenido un pasado frío, pero es una máquina es pluritalentoso, digámoslo, pluritalentoso según lo que hemos podido ver, pero en el fondo el tipo, o sea, no es carretero, es súper profesional, es disciplinado, o sea, un tipo que de verdad se la juega por pero es que ojo, yo hablaba hace un rato del tema de la movilidad social y efectivamente sí, estas son dos instancias, pero claro, no todo el mundo accede. No. ¿Y por qué no todo el mundo accede? Porque no todo el mundo tiene la capacidad que tiene un Gary Medel u otras personas que probablemente en este minuto no estamos hablando de ellas. El talento. Pero el talento. Es que no solamente el talento, es el talento, te lo dicen incluso los más talentosos, el talento es un 20%. Exacto, es el sacrificio. Es el sacrificio, es el sacarse la cresta. Es como la determinación, ¿no? Sin lugar a dudas. Es la determinación de llegar a una meta. Tú decías, a ver, la historia de Gary Medel, lamentablemente en nuestro país se repite muchísimo. La cantidad de familias que tienen que recibir allegados, la cantidad de familias que tienen que funcionar de esta manera, se repite muchísimo. Pero tener esa capacidad, no sé, esa garra, esa tendencia psicológica, incluso emocional, yo te digo que no. Que la tiene Alexis y también la tiene que no es solamente el talento. Porque te aseguro que nosotros conocemos gente que tiene un talento desbordante y que finalmente terminó siendo una anécdota. Claro, pero finalmente por eso en todos los ¿cómo se llaman las escuelas de fútbol cuando los chiquititos, las filas para ir a probar? Tremendas. Porque finalmente ven solamente en el fútbol como la posibilidad de surgir. Y eso también es lamentable y hay que ser también un mea culpa como país. Es tremendo. Grande Gary Medel, un abrazo gigante a su familia y a él también por su éxito que lo ha llevado desde lo más humilde hasta la gloria máxima del deporte. Y un hecho tremendamente